siempre sobre el planteamiento que estamos estudiando sobre las competencias. Por supuesto que esto es un planteamiento desde las Naciones Unidas a través de la UNESCO, ¿verdad? Que es la que se encarga precisamente al tema de la educación y la ciencia, bueno, a nivel mundial. Por otra parte, la clase anterior veíamos algo sobre los 4 saberes, ¿verdad? Precisamente esas competencias como un planteamiento que se planteó en esa transición de lo que fue el siglo XX y el siglo XXI. ¿Cuánto tiempo llevamos esto? Pues ya llevamos 22 años en lo que es el presente siglo y precisamente esos planteamientos tenían que ser incorporados en cuanto a las necesidades, en cuanto a las exigencias que demanda precisamente en la actualidad, en este siglo. Y por supuesto, cuando se hizo ese planteamiento, y les comentaba que no se había pensado en la pandemia, ¿verdad? Y que la pandemia también ha ejercido otro componente muy fuerte, como es que ha afectado una situación que ya tenía como mucha presencia, como toda una práctica de cómo debiese llevarse el tema de la educación en sus diferentes niveles educativos. Otra de las cosas es en cuanto a las exigencias a nivel económico, a nivel social, cultural, etcétera. Entonces hay una serie de acontecimientos que nosotros tenemos que considerar en el análisis global y en el estudio global que estamos haciendo. O sea, si bien es cierto, estamos analizando todo lo que la pedagogía puede proporcionar, cómo hacer este trabajo, pero también se trata de cómo tener una perspectiva muy clara cuál es el rol que nos toca contribuir tanto a nivel social como a nivel colectivo, ¿verdad? Y individual también, que sí es muy importante. Entonces pienso de que cada uno de ustedes a este momento que estamos desarrollando la asignatura debe ir comprendiendo sobre la necesidad de conocer cuáles son estos planteamientos, para qué nos sirven y precisamente para la enseñanza de los idiomas, pues en ese sentido es que está planteado toda esta parte. Hay otro autor que necesitamos ver y que surge precisamente en este planteamiento que se llama Edgar Morin. Edgar Morin es un filósofo que también tiene sus estudios sobre cómo ve el tema de la educación y siempre la UNESCO le pidió, ¿verdad?, que hiciera un planteamiento como él estaba como pensando el tema educativo, cuáles iban a ser esas exigencias, qué es lo que debiese, cómo debiese prepararse a las nuevas generaciones, qué le corresponde hacer a los estados en el tema de la educación y por supuesto las generaciones, las nuevas generaciones. Ustedes son justo esa generación. Entonces, cuando se hace este planteamiento, se dice cómo debe ser esa educación para esta generación del siglo XXI, porque es la que va hacia adelante, es la que se va a insertar en este medio que nos corresponde, el medio educativo, y cuáles son como las responsabilidades o cuáles son sus diferentes aportes que van a estar planteando en este contexto actual. Bueno, para lo que viene a continuación, vamos a ver un video, ¿verdad? Un video precisamente sobre una interpretación que hacen sobre los 7 saberes. Pero antes quizás haría una parte introductoria de qué se trata este tema que vamos a, a ver y cómo a través de este tema podemos nosotros tener una cuestión mucho más amplia de qué se trata. Bueno, pediría a alguien si me puede ayudar, por favor, a hacer si me ayuda a proyectar, por favor. Sí, claro, en el campo está. Eh, sí, sí, permítame. Ya está así siempre en el campo. Ahorita, permítame.
Ya le digo para actualizar. Sí, dale para abajo. Sí, ahí está la presentación. Sí, creo que es esa. Ahí está. No, la presentación. El video todavía no. Clelia, en la presentación. Gracias. Ya le comparto la presentación. Vaya, está bien. Los demás también pueden abrir su campus y ahí está también la presentación. Ahí está. Ok, gracias. Entonces como les decía, un planteamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Le pidió este enfoque a Edgar Morin en 1999. Fíjense, un año justo para iniciar el siglo XXI. Y bueno, pues él planteó pues la educación, perdón, los 7 saberes necesarios en la educación, ¿verdad? De Edgar Morin. Como digo, pues es un planteamiento filosófico encaminado de cómo él estaba planteando el tema de la educación. También hace una crítica de lo que se ha hecho, lo que se tiene y qué es lo que se debiese tener en el futuro. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles fueron como los puntos importantes que se plantearon? Bueno, él planteaba primeramente la educación, un futuro sostenible. Es que el tema educativo, tal como lo hemos venido estudiando, desde articulado precisamente con el desarrollo de las sociedades y todos aquellos ámbitos que lo dinamizan, precisamente la educación para cuál debiese ser esa educación, qué es lo que, cómo debe preparar a esas generaciones, cómo debe de contribuir a esas nuevas exigencias y por supuesto que van surgiendo nuevos paradigmas y que esos nuevos paradigmas tienen que estar expresados o trabajados desde los sistemas educativos. De hecho, cuando se plantea esta parte de la UNESCO, que es un referente mundial y que ese referente mundial tiene incidencia en el ámbito educativo y en la ciencia también, y digamos que va a ir como planteando esos aspectos o esas necesidades o esas capacidades y habilidades o qué tipo de pensamiento hay que ir formando en el tema de la educación. Entonces, por supuesto que ellos tienen sus propios programas y tienen sus propias ¿qué les digo? Metas que cumplir, porque de hecho, pues esto también se articula a financiamiento de programas. Entonces, cuando precisamente se habla en esto, son como, ellos establecen los objetivos del milenio. En esos objetivos del milenio, que también es otra información que se encuentra, y que ahí establecen, por ejemplo, varias cosas que se encuentran en el sistema educativo. Uno de ellos puede ser el acceso a la educación en todos sus niveles educativos, ¿verdad? O sea, que desde la educación parvularia hasta el tema de la adolescencia y también pues la educación superior y no superior universitaria. Otro de los temas es, por ejemplo, la equidad para la educación en cuanto a niños y niñas, ¿verdad? Pero estamos hablando de todos los niños y niñas y que las condiciones que estos puedan tener puedan ser parte de ese proceso, pensando, ¿verdad?, que debiese tener esas oportunidades para poder accesar. Otros de los objetivos del milenio, bueno, se habla así en el siglo XXI, ¿verdad? Sobre los objetivos del milenio, digamos, accesar a las tecnologías de información y comunicación. Eso se empezó a decir desde el 2000. Y realmente yo les he comentado un momento que hubieron muchos programas que se instalaron en los centros educativos en cuanto a la dotación de equipo, a la dotación de digamos, tecnología
para que los centros educativos pudiesen contar con ellos para su formación. Posteriormente, en el tiempo, se integra el Internet, ¿verdad? El Internet como otro medio que va a facilitar la formación en los centros educativos. Eso fue lo que se empezó a instalar y digamos, a generar condiciones diferentes en los centros educativos. Por supuesto también que esto va acompañado de la formación de formadores, que también es un punto en la cual se definió cuáles serían esas competencias profesionales para el ejercicio de la docencia, acompañando a estos nuevos elementos que se integran dentro de la educación del futuro. Otro aspecto muy interesante fue el tema de la enseñanza del idioma inglés. La enseñanza del idioma inglés como una necesidad generalizada en todos los niveles educativos, pero algunas cosas no son todavía posibles, porque vemos que el tema de inglés se empieza en las instituciones públicas, desde el tercer ciclo, no así la educación básica ni la parvularia, porque de hecho tienen que formarse a los maestros que se dediquen a ese idioma para la parvularia y también para la educación básica. Bueno, eso eran como lo que se pretendía. Y bueno, pues hubieron mucho presupuesto y que además de eso, ustedes se acuerdan que, no sé si se acuerdan, porque estaban jóvenes, muy jóvenes, es que se instalaron como centro de computación y había internet y que eran gratis, ¿verdad? No me acuerdo cómo es que se llamaban esos centros, ahora ya no existen porque se acabó el proyecto, pero que era una forma de cómo poder accesar a las tecnologías de información y comunicación, cómo conectarse en el tiempo. Pero paralelamente, fíjense que la telefonía también fue clave en eso porque el tema de los móviles, o sea, los celulares que son portátiles, también eso aceleró mucho porque a través de un medio con ciertas condiciones podemos accesar y tenemos comunicación y tenemos contacto al internet y a las redes sociales. Y bueno, así se ha ido como avanzando muy rápido en todo este tema de las tecnologías, pero que ya se estaba planteando ese cambio muy significativo en cuando se estaba planteando la educación del futuro, ¿verdad? Ahora bien, cuando se plantea el pensamiento complejo, es que el pensamiento complejo tiene que ver con todas esas eh, cambios que las generaciones se les va incorporando en el sentido de cómo, digamos, somos capaces nosotros de tener contacto con conocimiento y que no solamente la escuela tiene el conocimiento o los profesores tienen conocimiento. De hecho, cambia un poco las situaciones del manejo del conocimiento, pero además de eso, las sociedades tienen ciertas situaciones cambiantes que hace que también se generan ciertas complejidades. Por ejemplo, el tema de cómo ver el tema de la pobreza, cómo ver el efecto de las políticas públicas o cómo ver el acceso a la educación, el acceso a la salud, los servicios básicos que requiere la sociedad y por supuesto otro tipo de conflictos que se van generando a nivel social y que eso a nivel social es lo que precisamente va a generar complejidades, ¿verdad? Entonces esas complejidades tampoco nosotros no las vemos al margen, sino que nos damos cuenta o debemos de darnos cuenta y sobre eso también tener una posición de lo que sucede externamente a nosotros. ¿Por qué, por qué debemos de tener una opinión o tener un conocimiento de hecho? Bueno, porque el grupo son unos ciudadanos y ciudadanos y que como tal somos parte de un territorio y que pertenecemos a ese territorio y que también participamos de la dinámica y del desarrollo de ese territorio al cual pertenecemos, ¿verdad? Entonces, esas complejidades de pensamiento, las complejidades de las sociedades y todas las situaciones que se van a generar tienen que ser consideradas. Por supuesto que esas complejidades del pensamiento también
tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. La ciencia, si bien vimos cuando estábamos estudiando cómo surge el tema de la ciencia, si bien es cierto, la ciencia es producto de mucho trabajo de investigación que busca resolver problemas, pero también ganancias, ganancias y que esas ganancias también no importa el impacto que pueda generar a nivel social o a nivel de el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, la ciencia también tiene sus cuestionamientos de que son las mismas personas que lo hacen, pero que han, digamos, afectado otras dimensiones, la afectación tanto social como ambiental, y que tiene sus efectos posteriormente sobre ese tema. Eh, los modelos económicos, ¿verdad? Que algo hablaba sobre los modelos económicos, también los modelos económicos como el actual, que es el modelo neoliberal, que es un modelo que busca su ganancia, pero no importa cuáles son las condiciones o las situaciones que pueda tener el resto de la sociedad. Y así podemos nosotros poder ir planteando cómo es que hay toda una realidad, que hay toda una situación y que sobre esa base es como nosotros tenemos que tener esa mirada de cómo funciona la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad y estamos en un punto específico que es el ámbito educativo. En la formación de ustedes, por supuesto, es el tema de la educación, la pedagogía, las habilidades y capacidades para el dominio de los idiomas en los cuales se están especializando. Y en ese orden, pues, formuló 7 principios y que ya lo vamos a ver, esos 7 principios son precisamente lo que él planteaba como una necesidad que debiese estar incorporado en ese ideal educativo, ¿verdad? Por eso dice que es una estrategia en la educación. Y como estrategia de educación, a lo mejor ustedes puedan sentir un poco de dificultad en entender el planteamiento, pero se trata precisamente cómo podemos nosotros ir llevando todo ese proceso y tener referentes sobre esta parte. Y por eso dice que el planteamiento es un legado a las nuevas generaciones, tomando en cuenta pues todas estas situaciones que se nos han presentado. Posiblemente algunas de ellas puedan estar ya por ya no ser así como, o pueden ser más complejas en este sentido, por eso que les decía yo de esa capacidad que se tiene en tiempo y en espacio a poder accesar a información. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están los 7 principios, ¿verdad? Entonces tenemos el principio, dice el principio de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión, la ética del género humano y la ceguera del conocimiento, ¿verdad? Entonces, por cada uno de los principios hay una serie de aspectos de cómo lo está abordando, pero precisamente hay cosas como muy puntuales que hace el abordamiento de los 7 principios. Entonces ahí, entre la flecha y flecha, encontramos que se plantea el error y la ilusión, problemas globales y las exigencias del siglo XXI. O más bien, cuando se plantea el tema de error y la ilusión que está planteado sobre lo que es la ceguera del conocimiento, era lo que les adelantaba. Si bien es cierto, hay un avance de la ciencia, pero también la ciencia se ha utilizado como para dañar también al género humano. Y así vemos, por ejemplo, países como muy devastados y su población es inmensa, ¿verdad? Cuando decimos que esos países devastados y que realmente tienen como mucho problema con el tema de la seguridad alimentaria, pero acompañado de esos conflictos internos de carácter político, de guerra, que hace que la situación se vuelva más complicada. Entonces, el tema del error y la ilusión, ese devastamiento de las sociedades, es que también se han creado condiciones para que también la gente se muera, ¿verdad? Y podemos escuchar sobre, lo hemos visto en las películas, pero a veces hay que poner atención, por ejemplo, cuando se crean cuestiones creadas en los laboratorios o las enfermedades creadas en los laboratorios.
y que esas enfermedades creadas en laboratorio se crean precisamente para bajar el índice de la población, ¿verdad? Y, por ejemplo, podemos ver algunas históricamente que han surgido, por ejemplo, el ébola, el SIDA y bueno, y ahora el COVID, ¿verdad? Cuando hemos escuchado que lo que tenemos ahorita, el COVID, algo que se escapó de los laboratorios de no sé dónde, y que precisamente es una situación que se crea, pero hay una afectación muy fuerte en la población. Entonces, eso es lo que sucede precisamente cuando los países dominantes que tienen la mayor hegemonía a nivel mundial tienen sus estrategias también para expropiar recursos, pero al expropiar recursos quiere decir que otros quedan en detrimento. Y estos otros que se quedan en detrimento, pues tienen que irse a buscar donde hay. Entonces hay una relación desigual entre los recursos y la población. O sea, ¿quién va a demandar más recursos? Por supuesto que la población. Y porque los recursos son limitados. Esa es una situación. Bueno, y ustedes hablan de algunas condiciones deplorables de África o de Asia, donde el tema del hambre, de la pobreza, es extremadamente fuerte. Y es donde precisamente se inician enfermedades raras y que las personas se mueren así por puño. Bueno, aquí fíjense, yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero existe un país muy devastado como es Haití. ¿Verdad? Haití es un país que está en una isla, en una mitad, pero la otra mitad está República Dominicana. Entonces, Haití es un país extremadamente pobre, con unos niveles de, de, de situaciones tan complicadas con el tema de la seguridad alimentaria, el tema político, pero a la par está República Dominicana. República Dominicana no tiene problemas de seguridad alimentaria, tiene una estabilidad política y están a la par. Entonces, como digamos, a veces los gobiernos también son responsables de las condiciones de detrimento que se pueda estar generando en los países y que eso puede plantearse a posterior situaciones mucho más complicadas. Y, por ejemplo, una de las cosas que se genera cuando se devasta los territorios y que la gente se tiene que ir, el fenómeno que va a suceder es la migración, ¿verdad? Y así vamos a ver nosotros en nuestro contexto el tema de caravanas, el tema de migración que es constante. Históricamente las migraciones han existido, pero cuando vemos también allá por Europa y otros países que hay también migración y que la gente se aventura en las embarcaciones para llegar precisamente a esa parte. Entonces, eso es una de las situaciones que precisamente se va generando y cómo a partir de ello la situación se vuelve más compleja porque cuando la gente llega ya no se le da entrada y eso genera otro tipo de situación. Entonces hay que pensar por qué la gente se va. Porque la gente se va porque no hay condiciones para poderse quedar donde es su lugar de origen. Entonces, el tema de la error y ilusión que la vamos a plantear precisamente en la ceguera del conocimiento es que si bien es cierto, hay avances, hay desarrollo, pero eso es exclusivo, ¿verdad? Exclusivo porque precisamente el avance de la ciencia es un proceso en el cual requiere recursos para poderlo dinamizar, para poder encontrar todo lo que nosotros podemos imaginar. Y esa es una de las cosas muy importantes que se plantea y que este autor pues decía, miren, hay que tomar en cuenta lo que hay, lo difícil que hay, pero también de los errores que se han cometido precisamente en las poblaciones. Entonces también en este apartado se plantean los problemas globales. ¿Verdad? Ya mencioné uno, el tema económico, el tema de la pobreza, el tema de la migración, pero también el deterioro del medio ambiente. El deterioro del medio ambiente es precisamente por ejemplo, el tema de gases, la emisión de gases. Y saben ustedes que también la capa de ozono tiene un agujero y que también hay otros efectos, por ejemplo, el sobrecalentamiento,
la escasez del agua, una serie de situaciones que tienen que ver con el clima y se va modificando el tema del clima. Y el clima precisamente es que en alguna medida afecta tanto a las personas, pero también a lo que se produce, al tema alimentario. Entonces, esos problemas globales, si bien es cierto, nosotros no emitimos gases, ¿verdad? Pero sí eh, podemos nosotros sentir ese impacto. Pero sucedió algo muy interesante, fíjense que hoy para la pandemia y que digamos que se cerró totalmente la producción, la parte de la economía parcialmente. Entonces habían experimentado que los gases habían disminuido y que la capa de ozono había tenido una pequeña recuperación porque se paró todo. Y al pararse todo, entonces era como un medio descanso que se le daba al medio ambiente. Y observaban en algunas ciudades cuando ustedes saben que las capitales es donde hay más movimiento de automóviles y se emiten más gases del transporte. Entonces también había bajado ese nivel de gases porque la gente como estaba encerrada, estaba en cuarentena, no salía. Y si salía, pues solo para cosas muy necesarias. Entonces hay problemas globales y por ejemplo este que nos ha afectado a nivel mundial y que al inicio no se podía hacer nada más que seguir recomendaciones. Y lo más interesante, ¿verdad? El tema de la cuestión higiénica y que nosotros mismos somos los vectores de esa enfermedad y cómo también al inicio se murieron tantas personas, ¿verdad? Sin saber qué hacer, cómo funcionaba y empieza, ¿verdad? El estudio, la investigación y bueno, y hasta llegar a las vacunas que hemos recibido, la tercera y la cuarta dosis que está ahí, pero que sin embargo son acontecimientos que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque es lo que está sucediendo. Ahora, el impacto que esto pueda tener en el tema, el Edgar Morin no nos habló de la pandemia, pero hay un tema bien interesante que él plantea sobre enfrentar las incertidumbres, ¿verdad? Entonces, las incertidumbres, para ustedes, si ustedes tienen un concepto sobre la incertidumbre, ¿verdad? Incertidumbre, ¿qué es una situación que me pausa, que pienso cómo me puede afectar o cómo puede afectar a los otros o cómo será el futuro? Entonces, esa es una situación que el tema de la pandemia no se había sucedido. Pero bien, imagínense ahora otra enfermedad famosa que es la viruela del mono, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay una serie de acontecimientos muy aunados a esta parte de la pandemia y, por supuesto, también cómo ha afectado en diferentes niveles. Estoy diciendo a nivel colectivo e individual porque el tema de la educación no es cierto que se ha resuelto en que los niños y las niñas en su casa iban a avanzar en su estudio. No, ¿verdad? Es un tema que ha sucedido, pero no es de echarle la culpa a nadie si hemos hecho o mal o bien el trabajo, porque tampoco nadie sabía que se iba a dar esta situación y cuáles iban a ser las medidas que se iban a tomar precisamente para retomar este tema. Sin embargo, pues se está retornando a los centros educativos, posiblemente nosotros ya el ciclo 2 nos veamos de manera presencial, pero sí ya hay como una convocatoria que a partir del 25 de julio por lo menos el personal docente ya debe estar en la universidad. Y yo creo que sí, que debe de ser así. La mayoría de las universidades del mundo ya están desde hace ya un año y nosotros pues todavía no hacemos presencia. Pero bien, esos son como, digamos, esa parte del error y la ilusión, los problemas globales y las exigencias del siglo XXI. O sea, esas exigencias del siglo XXI, ¿cuáles? ¿Cuáles? Bueno, ya tenemos una. Uno, las tecnologías. Dos, la cuestión sanitaria. Tres, en cuanto a si somos capaces nosotros como planta docente dar respuestas a todas aquellas situaciones que se presentan. Y bueno, y otras más, ¿verdad? Y otras más que pueden suceder y que no las conocemos, pero que hay que prepararse precisamente en esa parte.
Entonces, fíjense que nosotros cuando digo la parte de nosotros, los humanos o las personas, tenemos una condición psicosocial. Esa condición psicosocial es lo que nos permite a nosotros a tener una situación muy interesante y que abajo, donde dice la persona en físico, biológico, cultural, social e histórico, esa categoría es que nosotros como personas y trabajando precisamente con las generaciones, pensamos nosotros, es que debemos nosotros estar preparados, pero también cómo preparar las condiciones de las personas, en qué habilidades y en qué destrezas necesitamos precisamente para dar respuesta sobre eso. Entonces, como persona, nosotros tenemos una como individualidad, esa parte física, biológica, pero también somos seres sociales, tenemos una cultura, pero también tenemos una parte histórica que nos define y que nosotros reconocemos ese componente histórico como una parte de nuestra identidad, ¿verdad? Nosotros tenemos una identidad y que esa identidad es lo que nos hace sentir como personas únicas pertenecientes a esa sociedad, a ese territorio, a ese país al cual pertenecemos. Entonces, cuando se plantea también que nosotros tenemos ese componente físico, biológico, cultural, precisamente pensamos, perdón, que tenemos un ciclo de vida, que en este ciclo de vida ya empieza con la gestación, la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez, y luego se cierra el ciclo con la vejez. El ciclo se cierra con la vejez. Pero digamos que la vejez también está determinada por otras condiciones y otras características y otras exigencias que se nos pide, ¿verdad? En el sentido de que también a nivel cultural se considera que la vejez es algo que ya no sirve para nada y que por lo tanto eso ya no tiene valor. Cuidado con eso, ¿verdad? No se trata de eso, porque nosotros estamos para poder entender esa situación, porque fíjense que habla sobre, más abajo habla sobre la ciencia, la comprensión y la democracia, pero en este planteamiento también está hablando sobre enseñar la comprensión, la ética del género humano, ¿vea? Entonces, y enseñar la condición humana. Entonces, ¿qué es eso de enseñar la condición humana, enseñar la comprensión, la ética del género humano? Hay toda una integración de aspectos que precisamente debemos de entenderlo, cómo funcionamos, cómo actualmente somos parte de ello, pero que también tenemos una responsabilidad profesional como para poder llegar toda esa parte. En ese sentido, digamos que como sociedad o qué tipo de sociedad, y ahí se habla de la democracia. La democracia como la capacidad o esa libertad de movilidad, de participación, de todo, de que nosotros somos capaces de podernos desenvolver libremente, pero además de eso, como personas tenemos una dignidad humana y que en esa dignidad humana necesitamos condiciones, por ejemplo, de calidad de vida, pero que la calidad de vida va a estar determinada por las oportunidades que el mismo país nos pueda ofrecer o que las políticas públicas que ejerce el Estado también pueda cubrirlas. Entonces vean ustedes que muy interesante llegar a este punto de hablar precisamente sobre cómo funciona esto y cómo nosotros podemos entender que funciona. Gracias, Clelia. Y bueno, entonces ahora vamos a ver otro complemento de este planteamiento de lo que es los 7 saberes y precisamente hay un video que lo vamos a ver en este momento. Clelia, si nos puede ayudar. En ese video, sí, dura un poquito. Yo les pediría que tuvieran paciencia precisamente para que retomaran algunos elementos de la explicación que corresponde en cada uno de ellos. Entonces, para eso, pues ustedes, a través de un par, ya le indico, Clelia, ¿en qué momento lo vemos? Creo que sí es importante que con un par ustedes puedan eh,
conversar, puedan verlo y puedan identificar algunos aspectos muy interesantes sobre lo que se plantea en cada uno de los, como son 7, ¿va? En cada uno de ellos. Entonces, daría ahorita unos 5 minutos para que se puedan comunicar quién va a ser su par. Por favor. Ok, ¿ya están los pares? ¿Ya están los pares identificados? Clelia, por favor, póngame el video, porfa. Vaya, Vaya, y todos atentos, ¿verdad? Lo pueden ver aquí o abren su campo que también lo pueden ver. El sonido, Clelia, no se oye. Ahí dice Julio Ariel que compartir, dice, ay, para que permítame. se oiga. Ajá. Me avisan si se oye. Porque me parece raro que no. ¿Qué tal?
En este video abordaremos Sí, hoy los sí. 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Para Edgar Morin, prevalecen 7 saberes fundamentales que la educación del futuro debería tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura, sin excepción alguna. Y rechazo según los usos y las reglas propias de cada sociedad y de cada cultura. A continuación, abordaremos cada uno de los 7 saberes. El primero trata de las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, el cual nos dice que todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. Es importante que la educación del futuro afronte el problema desde estos dos aspectos. Morin considera que educamos notoriamente comunicando los conocimientos, sin conocer a nuestro estudiante, sin considerar sus capacidades, sus habilidades y dificultades o imperfecciones, y una total incompetencia de comprender su propensión tanto al error como a la ilusión. Para Morin, el conocimiento humano seguirá estando expuesto a las vibraciones de las alucinaciones sociales y personales. Es así como no existe ciencia que, dejando de lado la afectividad, pueda comprometerse objetivamente con su eliminación definitiva. Así que la primera tarea es la de enseñar un conocimiento que forme a la humanidad para criticar el conocimiento. El primer objetivo de la educación del futuro será apropiar a cada uno de los alumnos de la capacidad para detectar y subsanar los errores e ilusiones del mismo, en un escenario social de reflexibilidad, crítica y sobre todo de convivencialidad ideológica. El segundo de los saberes de Morin es los principios de un conocimiento pertinente. Enfatiza un problema severo que se ha ignorado por demasiado tiempo, el cual es la necesidad de originar y promover un conocimiento que aborde los problemas globales y, una vez comprendidos y fundamentados, extender en él los conocimientos regionales y locales. Además, es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. También nos dice que es necesario enseñar los métodos que permitan aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo. El autor insiste en que es preciso desarrollar la aptitud natural de la mente de nuestros estudiantes, a fin de orientar todas sus informaciones en un contexto y un conjunto, que conozca para qué les sirve el conocimiento y estar cierto dónde y cuándo aplicarlo. Como docentes, tenemos el compromiso de enseñarles métodos que los auxilien a percibir las relaciones e influencias bilaterales entre las partes y el todo en nuestro mundo actual, tan complejo y globalizado. Enseñar la identidad terrenal es el tercero de los saberes. En él, Morin confirma que conocer el ser humano es situarlo en el universo y al mismo tiempo separarlo de él. La humanidad debe reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural implícita en todo lo humano. Siempre debemos preguntarnos quiénes somos, a dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. El autor está convencido que en la educación se debe incluir necesariamente el conocimiento de la condición humana de los estudiantes,
el ser humano es un sujeto biológico, físico, psíquico, social, cultural e histórico, entes únicos e individuales. Y es precisamente por esta complejidad de la naturaleza humana que no puede estar desintegrado de la enseñanza. Además, que es posible reconocer la unidad y la complejidad humana, reuniendo y organizando conocimientos dispersos en las ciencias naturales, humanas, la literatura y la filosofía, y mostrar una unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano. El cuarto de los saberes de Morán es enseñar la identidad terrenal, el cual nos dice que el horizonte planetario es fundamental en la educación de hoy y del futuro. El desarrollo de un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra tierra, considerada por Morán como la última y primera patria, es imprescindible para el desarrollo de la conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual. ¿Por qué razón se ignora el destino de nuestro planeta? Nuestros estudiantes ya obtuvieron un aprendizaje de su mundo, tienen antecedentes históricos. Desgraciadamente, por no conectar con la liga del conocimiento de la condición humana, se presenta un divorcio y por ende la falta de la responsabilidad compartida. En pleno siglo XXI, con los avances científicos y tecnológicos que se han tenido y en lo sucesivo, lo que está por venir con los desarrollos de la era planetaria, resulta indispensable tener como objetivo una identidad terrestre y mantenerla todos los seres humanos conscientes. Se debe volver uno de los principales objetivos de la enseñanza, aun cuando es un tema complejo, ya que se confrontan los problemas de vida y muerte, pues como seres planetarios tenemos en común la misma comunidad de destino. Hoy, la tecnología acerca la diversidad humana y todos aquellos lenguajes secretos a nuestros oídos ya son más claros y podemos, por fin, comenzar a caminar de la mano hacia un nuevo destino. Destino, y en la voz de Morán, es volver a relacionar las culturas, volver a unir lo disperso. Entonces, no podemos ser autónomos del mundo que compartimos. Incluso, nuestra actitud deberá ser cooperativa y responsable. El quinto de los saberes es el enfrentar las incertidumbres, el cual nos dice que las distintas sociedades, los distintos imperios y pueblos siempre suponen que el futuro ha de edificarse conforme a sus patrones o modelos. Durante toda la vida, tal vez en innumerables momentos y ante infinidad de situaciones, hemos sentido esa sensación de incertidumbre. Lo inesperado, lo incierto, nos hace sentir inseguridad, vulnerabilidad. Nos encontramos en un estado de desequilibrio e inestabilidad. Por ello, debemos tener en mente varias alternativas de solución a los problemas, procurando cada vez más el tener certeza, a fin de agotar la incertidumbre. Morán apunta que una vez que tomamos una decisión, comienza a operar el concepto ecología de la acción y se desencadena una serie de acciones y reacciones que afectan al sistema global y no podemos predecir. Pero no se nos educó para la incertidumbre, y Morán matiza su confirmación así. Existen algunos núcleos de certeza, pero son muy reducidos. Navegamos en un océano de incertidumbres, en el que hay algunos archipiélagos de certeza, no viceversa. En el sexto de los saberes, Morán verificó que comunicación no implica comprensión.
Por eso, la educación tiene que abordar la comprensión de manera directa y en dos sentidos: la comprensión interpersonal e intergrupal y la comprensión a escala planetaria. La comprensión siempre está amenazada por los códigos éticos de los demás, sus costumbres, sus ritos, sus opciones políticas, etc. De ahí que los grandes enemigos de la comprensión sean el egoísmo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. El autor estima que para el desarrollo de la comprensión es necesaria una reforma de mentalidades y asegura que esta reforma debe ser obra para la educación del futuro, ya presente y urgente, en todos los niveles educativos del sistema y en todas las edades. Para salir de este estado de barbarie e incomprensión, es vital la comprensión mutua entre los humanos tan cercanos como lejanos. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir al ser humano a una o varias de sus cualidades que son múltiples y complejas. No podemos etiquetar las personas. Ellas están más allá de la etiqueta. Al respecto, Morán propone la posibilidad de mejorar la comprensión mediante la apertura empática hacia los demás y la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes, en la medida en que no atente a la dignidad humana. Morán resuelve este punto, afirmando que la comprensión alienta el establecimiento de sociedades democráticas, pues fuera de estas no cabe la tolerancia ni la libertad para salir del círculo etnocéntrico. Concluye con que la educación del futuro deberá asumir un compromiso sin requiebres con la democracia, porque solo en la democracia abierta se puede realizar la comprensión a escala planetaria entre pueblos y culturas. La ética del género humano es el séptimo de los saberes y nos dice que no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. Antiguamente se entendía la ética como el estudio de la moral y entendíamos que como individuos se convive en una sociedad. Ahora la ética se analiza desde el punto de vista del individuo que tiene relación en un espacio en el cual se requiere de un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, la democracia. El autor considera que la enseñanza en este punto debe conducir a una antropoética, mirando la triología de la condición humana, y que consiste en ser a la vez individuo, sociedad, especie. Y ello implica la inclusión de la ciudadanía terrestre. La ética debe formarse en las mentes a partir de la conciencia que el ser humano es a la vez individuo, que forma parte de una sociedad y que es una especie más del mundo terrestre. Es una triple realidad de la cual no se puede escapar en la actualidad tan compleja. Compleja porque aparte del desarrollo humano, se debe incluir el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias, de la conciencia de pertenecer a una especie humana. La educación debe no solo contribuir a una toma de conciencia de nuestra tierra patria, sino también permitir que esta conciencia se traduzca en voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. Como conclusiones podemos mencionar que el autor presenta 7 principios clave que considera ineludibles para la educación del futuro y que finalmente tienen el objetivo
de suscitar un debate entre los responsables de la educación para desentrañar su propio pensamiento ante esta problemática. El texto pretende exponer los problemas centrales que aún son ignorados u olvidados y que son necesarios para enseñar en la actualidad. Es inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos con sistemas de educación obsoletos, que aceptemos estar en la docencia sin tener claro cómo son nuestros estudiantes, sin considerar que trabajamos con entes únicos, diferentes unos de otros. Es nuestra responsabilidad como docentes mejorar esta situación. Estos 7 saberes fundamentales para la educación del futuro, desde un del presente, deben estar vigentes en toda la sociedad y cultura, indiscutiblemente respetando sus propias reglas. El saber científico sobre el cual se apoya este texto para situar la condición humana no solo es provisional, sino que deja al descubierto profundos misterios concernientes al universo, la vida, el nacimiento del ser humano, etc. Aquí se abre una discusión en la cual intervienen las opciones filosóficas y las creencias religiosas a través de culturas y civilizaciones. Lo anterior permitirá adoptarlo con sus respectivos ajustes a cualquier cultura e identidad, incluyendo la nuestra. Por otro lado, el hecho de seguir impartiendo conocimientos sin provocar el razonamiento para lo que servirá el aprendizaje, sus aplicaciones, su pertinencia al mundo actual, resulta una evidente falta de ética, por lo que debemos reflexionar en qué se está contribuyendo a la sociedad, en qué estamos aportando para beneficio de la comunidad. ¿Queremos seguir estancados? Es cierto que como docentes tenemos una responsabilidad enorme, enseñarles cómo defenderse de las adversidades a nuestros alumnos, cómo afrontar los problemas inesperados, las incertidumbres, mostrarles la necesidad de tener una serie de alternativas o posibles soluciones para cada problema. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Debemos estar al día, a la vanguardia, enterados de lo que sucede en el mundo y comentarlo, reflexionarlo, forzarlos a pensar cómo resolverían tal o cual situación, el porqué de sus consecuencias, discutir las posibilidades, motivarlos a que comenten diariamente lo sucedido y la manera de cómo se resolvió, lo que se hizo, si se están de acuerdo o no y por qué. Debemos estar conscientes de que pertenecemos a una sociedad mundial, sí, con nuestra autonomía, pero dentro de una comunidad de la especie humana. Y ese espacio que compartimos es de todos. Reactivar el respeto perdido, respeto de sí mismos, por los demás, por su mundo. Hacerlos conscientes de la responsabilidad que tienen con su entorno, con su país, con su futuro. El compromiso que tenemos los docentes en pleno siglo XXI está más que claro en el texto de Edgar Morin, que habla de los 7 saberes. Gracias por la atención. Gracias, Clelia. Bueno, fíjense que han visto ustedes una interpretación, ¿verdad?, de cómo esta profesora plantea sobre el tema de los 7 saberes. Pero, Clelia, siempre en el campus tenemos el documento. ¿Puedes regresar al campus, por favor, Clelia? Sí, está el documento que todos también lo pueden tener. Y bueno, ahí está la explicación en qué consiste y que una cosa importante es, por ejemplo, tener como varios referentes para que ustedes puedan tener una idea, ¿verdad?, de qué se trata el contenido. Entonces, ¿me lo puede abrir, por favor? El punto es que tenemos ahí
El desarrollo de lo que está por capítulo, ¿verdad? El desarrollo, sí. Ahí en el índice, por favor, donde está el primero, que es la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Un poquito abajo, el primer capítulo. Ahí. Entonces ahí tenemos el capítulo 1, que son las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Y hay como varias, tiene un enfoque, ¿verdad? Que comprende, ¿cómo lo explica? Primero el talón de Aquiles del conocimiento, que comprende los errores mentales, los errores intelectuales, los errores de la razón y las cegueras paradigmáticas, ¿verdad? Está el sprinting y la normalización, la noología, la posesión, lo inesperado, la incertidumbre del conocimiento. Este es el enfoque de lo que está tratando el primer capítulo. El segundo, los principios del conocimiento pertinente. Tiene 3 apartados, que el primero es de la pertinencia del conocimiento, que habla sobre el contexto, lo global, lo multidimensional, lo complejo. La inteligencia general, la antinomia. El 3, los problemas esenciales, la disyunción y especialización cerrada, reducción y disyunción y la falsa racionalidad. El capítulo 3 habla sobre enseñar la condición humana y tiene tres temas. Arraigamiento, desarraigamiento humano, que habla sobre la condición cósmica, la condición física, terrestre y la condición y la humana condición. Lo humano del humano, la unidualidad, el bucle cerebro-mente-cultura, el bucle razón-efecto-impulso, el bucle individuo-sociedad-especie, y el tercero está las únicas múltiples, la unidad y la diversidad humana, el campo individual, el campo social, la diversidad cultural y pluralidad de los individuos, el sapiens, demens y el homo complex. El cuarto, enseñar la identidad terrenal, la era planetaria, el legado del siglo XX, ¿verdad? Que plantea la herencia de muerte, las armas nucleares, los nuevos peligros, la muerte de la modernidad, la esperanza, el aporte de los contracorrientes, el juego contradictorio de las posibilidades, la identidad y la conciencia terrenal. El capítulo 5, enfrentar las certidumbres, que plantea la incertidumbre histórica, la historia creadora y destructiva, el mundo incierto, enfrentar las incertidumbres, la incertidumbre de lo real, la incertidumbre del conocimiento, las incertidumbres y la ecología de la acción, el bucle riesgo-precaución, el bucle fines-medios, el bucle acción y contexto. La impredecibilidad a largo plazo, la apuesta y la estrategia. El 6, enseñar la comprensión, ¿verdad? Habla sobre las dos comprensiones, una educación para los obstáculos a la comprensión, el egocentrismo, etnocentrismo, sociocentrismo, el espíritu reductor, la ética de la comprensión, el bien pensar, la introspección, la conciencia de la complejidad humana, apertura subjetiva, simpática hacia los demás, la interiorización de la tolerancia, la comprensión ética y cultura planetaria. La ética del género humano, el bucle individuo-sociedad enseña la democracia, democracia y complejidad, la dialógica democrática, el futuro de la democracia. ¿Verdad? Entonces, ese es el contenido de los 7 saberes. Ahora, si bien es cierto, ustedes tienen allí un compañero o compañero que van a compartir. Entonces, ustedes hicieron una selección por supuesto que en esa selección, lo que más les llamó la atención, ¿verdad? Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Usted del video tomó algo que le llamó la atención. De eso que le llamó la atención, búsquelo en la fuente que tenemos acá y se ubica ahí. Si solo estoy pidiendo un aspecto o dos aspectos
que esté relacionado, si al 1, al 2, al 3, al que a ustedes captaron como par, ¿qué les llamó la atención? Bueno, entonces quiere decir que ya tienen el video, tienen el documento, tienen con quién hablar. Entonces ahora yo daría unos 10 minutos que ustedes me pudiesen centrar su explicación en un aspecto de lo que les llamó la atención del video y ese aspecto lo buscan aquí en el documento que lo tienen para que puedan tener otros elementos para que lo puedan explicar. ¿Sí entienden lo que van a hacer? ¿Hola? ¿Lo entienden? O sea, podría ser solo en un punto de los 7 que tomó en cuenta. No, lo que pasa es que usted aquí tiene el documento. Ustedes vieron el video. Bueno, Sí, ustedes sí. centran su atención en un aspecto o dos aspectos del video. Ese dos aspectos lo buscan en el documento y lo revisan y eso les ayuda como a tener más argumentos para la explicación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tienen como resultado? Como resultado, ustedes tienen uno o dos aspectos de cualquiera de los 7 saberes, que es el 1, el 2, el 3 o el 4, el que usted le llame la atención, y luego lo busquen en el documento para tener más argumentos para poderlo explicar. Entonces, como resultado, quiere decir que puede tener una página de trabajo, nada más. Una página de trabajo. ¿Sí entiende? Sí, comprendo, Lick. Muchas gracias. Bueno, Anthony. Bueno, entonces cuenta el tiempo y creo que a las 11:22 tenemos algo.
Muy bien, ya tenemos algo. Ya tenemos algo. Hola. Hola, hola. Licenciado, ¿nos puede regalar unos minutos más, por favor? Va, está bien. Entonces hablamos a las 11:30.
Bien, podemos compartir ya algo. Por favor, se anotan. Bien, Anthony. Vamos a ver quién más. Sí, licenciada, en un momento le voy a compartir. Va, está bien. No sé si se puede ver, me confirmo. No se ve. No se ve. No. No, Antonio, se ve. Presentar y cuando tenga la pantalla, dele clic. Sí, ya le vi, pero es que bueno, la voy a volver a presentar de nuevo. Pero... Ahora, Sí, ponga. Ay, sí, hoy sí, está bien. ¿se ve bien o lo acerco más? No, está bien así. Ok. Explíquelo. Nosotros, mi compañero es Dagoberto, por cierto, nos fijamos más en el punto 6, el cual dice enseñar la comprensión. Si bien la idea principal dice la comprensión se ha tornado en una necesidad crucial para los humanos. Por eso la educación tiene que abordarla de manera directa y en los dos sentidos. La comprensión interpersonal e intergrupal. En esta escala planetaria, Morín constató que comunicación no solo implica la comprensión. Quiero fijarme en un punto en donde yo y Dagoberto dedujimos que la enseñanza de la comprensión no solo significa enseñar a los estudiantes de tal manera que solo tengan información esencial de temas así importantes, sino que también sepan usar esta información tanto en sus estudios, de otras maneras, en su entorno y disciplinas como el mundo, allá en el mundo más allá del colegio. También vimos que los grandes enemigos de la comprensión radican en el egoísmo, el egocentrismo y de otras formas. Enseñar la comprensión también significa enseñar a no reducir, perdón, las habilidades con las que contamos como ser humano, que son de las que hemos estado hablando anteriormente en las otras clases pasadas. Entonces, a enseñar la comprensión, bueno, hay que entender también que cada humano tiene una forma distinta de pensar, dependiendo de la forma en cómo fue creado, de sus creencias, de su entorno, porque si bien entendemos que los humanos aprendemos sobre nuestro entorno, sobre nuestras vivencias, entonces cada quien va a pensar de una distinta manera y no significa que porque esa persona piense distinto a nosotros, esté equivocada o algo por el estilo. Entonces, enseñar la comprensión significa también comprender las distintas formas de pensar. Cada quien es especial y como profesores tenemos que saber que aunque el estudiante tenga una forma distinta de pensar, nosotros podemos hacerle ver la forma de una manera que él entienda y sin lastimar o sin darle efecto a la forma en cómo él piensa. Creo que eso sería todo de nuestra parte, licenciada. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante el tema de la comunicación, tal como ustedes lo plantean,
¿verdad? Y el autor también lo plantea, ¿verdad? En el sentido de que las formas de relaciones y de interactuar entre nosotros tiene que ser una cosa dentro de los límites que nos facilite la comprensión, pero ustedes pueden decir, ¿y por qué se plantea eso? Significa que el hecho de que seamos muy estudiados, muy avanzados o menos estudiados, la comunicación también viene a ser como una situación que nos conecta entre unos y otros, pero esa comprensión debe ser sobre la base de sí realmente una comprensión, ¿verdad? Eso significa también sobre la base de qué creemos, cómo lo creemos y que eso de alguna manera puede facilitar el desarrollo o el trabajo entre las personas. Gracias, Anthony. ¿Otro par? ¿Otro par? Aunque no tenga la presentación, pero puede comentarlo. Vamos a ver. ¿Otro par? Sí, Kevin, tiene la palabra. Yo no tengo la presentación, pero se lo puedo decir así. Sí, claro, puede hacerlo así. Bueno, entonces yo trabajé con Diana Stephanie y nos llamó a la atención la de la ética del ser humano, Muy que bien. nos explicaba, ¿verdad?, de que en esta se genera como en la conciencia de nosotros los seres humanos y que forma parte de una sociedad. Entonces, este es como un principio clave para la educación del futuro, decía ahí, ¿verdad? Porque Sí. cada uno tiene sus propios conocimientos y cada quien tiene una opinión diferente. Entonces, esto nos indica que no podríamos enseñar mediante lecciones de moral, sino que debería formarse a las personas a partir de la conciencia. Es decir, que la ética parte del punto de vista del olvido que permanece en un espacio donde el control debe ser mundo, sociedad de individuos e individuos a sociedad. Muchas gracias, Kevin. ¿Alguien más? Sí, Fátima, Beatriz. Mi par y yo escogimos la de la humanidad. Y mi par es Norelvi Noemí. Fátima, ¿puedes repetir y un poquito más, ¿qué? Un poquito fuerte más la voz, ¿ok? Vaya. Mi par es Norelvi Noemí y escogimos el punto número 7 que habla sobre el género humano. Es muy interesante ya que nos dice sobre qué no se podría enseñar con lecciones de moral. También decía que es incondicionable, que en pleno siglo XXI sigamos con sistemas de educación absolutos. Este debe trabajar para que la especie humana, sin dejar de ser la instancia biológico reproductora, la humanidad dejó de ser una noción meramente biológica, debiendo ser plenamente reconocido con su incluso indisociable en la biosfera. La humanidad dejó de ser una noción sin raíces. Ella se enraizó en una patria. La humanidad dejó de ser, me equivoqué,
tierra y la tierra es una patria en peligro. Muchas gracias, Fátima. ¿Quién más? Sí, Flor, Evelyn. Tenga todo muy buenos días. Mi compañera es Ana Margarita. Nosotros cogimos el número 3, enseñar la educación humana. Primero tenemos que tener claro, debemos de saber quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos. La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal, centrada en la educación humana. Esto debe de reconocerse en la humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural. Aquí en este punto los estudiantes reconocen su mundo, pero por falta de la condición humana se vuelve invisible y el hombre se desvanece como una huella en la arena. La importancia de la humanización es capital para la educación de la condición humana, porque en ellas nos muestra cómo animalidad y humanidad constituyen nuestra humana condición. Muchas gracias, Flor, Evelyn. Dayana. Tengo muy buenos días. Con mi compañero René nos llamó bastante el tema de enseñar la comprensión, tomando el artículo, el punto 2, una educación para los obstáculos, y como subtema el egocentrismo, ¿verdad? Sí. El egocentrismo cultiva la self-deception, traición a sí mismo engendrada por la autojustificación, la autoglorificación y la tendencia a adjudicar a los demás extraños o no la causa de todos los males. Es un juego rotativo complejo de mentiras, sinceridad, convicción, duplicidad, que nos conduce a percibir de manera peyorativa las palabras o actos de los demás, a seleccionar lo que es desfavorable e eliminar lo que es favorable, a seleccionar nuestros recuerdos gratificantes, a eliminar o transformar los desencuentros. En este caso, nosotros elegimos este tema, ya que muchas veces, en el caso de enseñar la comprensión, enseñar la comprensión, hablamos de no solo comunicación. En el video nos llamaba la atención una parte donde dice comunicación no implica comprensión. Claramente está dicho, ya que muchas veces nosotros podemos estar hablando con una persona, pero el hecho de que nos comprenda es otra. Y el egocentrismo adjuntamos de la autojustificación o la autoglorificación, cuando nosotros, como dice aquí, eliminamos o desfavorecemos la palabra del otro compañero, de la otra persona, en este caso del estudiante. Como docentes muchas veces explicamos, hablamos y nos autoglorificamos porque somos docentes, porque ya terminamos la carrera, porque yo sé más que tú. Entonces, es un círculo rotativo, complejo de mentiras, sinceridad, convicción, duplicidad, en el que nos enfocamos usualmente en más la comunicación y menos la comprensión. Eso sería. Muchas gracias, Dayana. Clelia. Sí, mi compañera Abby lo va a... Ok. Y yo lo voy a presentar. Bien. Después está Génesis y luego Clarisa. Bueno, buenos días. Mi Buenos compañera Kelia y mi persona elegimos el capítulo 3 y capítulo 6. Capítulo 3, enseñar la condición humana. En el documento nos dice que la educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal, centrada en la condición humana. Conocer lo humano es principalmente situarlo en el universo y a la vez esperarlo del cualquier conocimiento debe contextualizar su objeto para ser pertinente. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos?
de dónde venimos a dónde vamos. Capítulo 6. La comprensión se ha vuelto crucial para los humanos y por esta razón debe ser una de las finalidades de la educación para el futuro. La comprensión no puede digitarse. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la sociedad intelectual y moral de la humanidad. La comunicación no conlleva comprensión, en cambio, la información bien transmitida y comprendida conlleva inteligibilidad. Esta es una de las primeras condiciones para la comprensión, pero no lo es suficiente. Hay dos comprensiones, una de ellas la comprensión intelectual y otra es la comprensión humana, intersubjetiva. Muchas gracias, Clelia y Alexandra. Carissa, y luego Génesis. Con mi compañero Oscar Daniel Cabrera elegimos lo que es la ética del género humano. Sí. Aquí dice de que el individuo y la sociedad existen mutuamente. La democracia permite la relación compleja individuo-sociedad, donde ambos pueden ayudarse mutuamente, desarrollarse, regularse y controlarse. La democracia se funda sobre el control del aparato, del poder por los controlados, y así se reduce la esclavitud. La democracia es más que un régimen político. Los ciudadanos producen la democracia. La ética es una disciplina la cual estudia el comportamiento humano, la relación con las naciones, ya sea de bien o del mal. Estudia los preceptos morales. La ética nos ayuda a tomar decisiones responsables. Nos da principios, valores y la libertad, la igualdad y tolerancia. Solamente. Muchas gracias. Génesis. Buen día, licenciada. Mi Buen día. compañera se le va a presentar. Muy bien. Nosotros escogimos la enseñanza de la comprensión. ¿Qué es la enseñanza de la comprensión? La educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El mundo en general necesita poder comprender. La educación para la comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades. El desarrollo de la comprensión necesita una reforma de mentalidades. Ahora en día es una tarea ardua al hacer comprender a otros sobre distintas situaciones. Tal debe ser la tarea para la educación del futuro. La comprensión mutua entre humanos es vital para que las relaciones humanas salgan de su estado de incomprensión. La comprensión ha sido olvidada por parte de la humanidad. Algo muy importante como el medio de la educación, de la comunicación, debe tomarse muy en cuenta. La comprensión nos debe servir para poder mirar y asentir a la realidad del otro, construyendo la base más segura de la educación para la paz. ¿Para qué sirve la educación de la comprensión? Permite a los estudiantes la oportunidad de desarrollar procesos cognitivos superiores como pensar críticamente, colaborar con otros en la búsqueda de soluciones y usar la creatividad. También para enseñar a no reducir al ser humano a una o varias de sus cualidades, por ejemplo, a impedir marcar a personas con etiquetas como ladrones, sucios, vagos, intolerantes, etc. Muchas gracias. Blanca Cecia. Sí, buenos días, licenciada. Yo trabajé yo sola. Y bueno, el punto que me llamó la atención fue el punto número 6, enseñar la comprensión. Ahí había una parte que decía que la comunicación no conlleva comprensión. Según lo que entiendo, en la comunicación a veces no necesariamente hay comprensión, porque, por ejemplo, yo puedo estar hablando con otra persona y me estoy comunicando, pero esa otra persona puede que me esté escuchando, pero no me está comprendiendo lo que le estoy diciendo. Y por eso en el documento dice que la comprensión incluye necesariamente la empatía, ya que para lograr desarrollar la comprensión hay que pasar por un proceso de empatía, de identificación y proyección. En la educación la comunicación es importante, pero la comprensión también lo es.
ya que en la educación tanto el alumno tiene que comprender lo que el profesor está enseñando, al igual que el profesor tiene que emplear la comprensión con sus alumnos. Solamente. Muy bien, Blanca. Adriana Marcela. Sí, buenos días. Con Buenos mi días. compañera Katia estudiamos parte del documento y nos centramos en la parte de enseñanza de la comprensión, y con ello analizamos que es abordada de una manera directa y se basa en la comprensión que tenemos los seres humanos, ya sea con nosotros mismos o la sociedad. De igual manera, la comprensión está doblemente polarizada por un solo polo planetario y un polo individual que generan el problema fundamental de este. Asimismo, existen dos comprensiones que conllevan la inteligibilidad, las cuales son la comprensión intelectual y la comprensión humana intersubjetiva. Es decir, con esto que es que hay que considerar lo que, es decir, explicar es considerar lo que hay que conocer o tener empatía por lo que sucede en la vida de los demás, o asimismo identificarse con esa persona. Dentro del documento también decía que sin duda hay grandes y múltiples progresos de la comprensión, pero los progresos de la incomprensión también son grandes. El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los humanos y por esta razón debe ser una de las finalidades de la educación para el futuro. Con eso finalizo. Muchas gracias, Adriana. Nelcy, Verónica. Mi compañera es Mariana Joel. Nosotros, lo que nos llamó más la atención fue el número 2, los principios de un conocimiento permitente. La permitencia del conocimiento es de comprender un pensamiento que separa y reduce junto con uno que distingue y religa. Pues no se trata de abandonar el conocimiento de las partes por las totalidades, ni el análisis por la síntesis. Es necesario compararlo. El conocimiento permite enfrentar la complejidad. ¿Qué es la complejidad? La complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Hay complejidad cuando es indispensable los elementos diferentes que constituyen en todo, como en lo económico, en lo político y en lo sociológico. Solamente. Muchas gracias, Nelcy. Creo que en la medida que hemos escuchado las diferentes interpretaciones de los compañeros y compañeras participantes, es, digamos, lo que sienten y entienden sobre cómo estos principios tienen que tener un sentido en el ámbito educativo. Y por otra parte también una práctica que se exige desde el quehacer en el cual estamos, ¿verdad? En ese sentido, había una palabra muy interesante que antes planteaba sobre el tema de la comunicación. ¿Qué comunicamos? Si lo que comunicamos los demás nos entienden, ¿verdad? O si comunicamos y nada nos entiende, entonces la condición de las personas o nuestra condición misma también debe de ser un elemento importante. Otra de las cosas que se menciona a partir de lo que han participado es, por ejemplo, la educación para la paz o la cultura de paz o la paz misma, que es un elemento necesario en la convivencia. Entonces, la convivencia escolar es interesante y esto también, ese planteamiento debemos conectarlo con los 4 saberes, ¿verdad? El saber ser, el convivir, o sea, cómo también están integrando toda esa parte integral de la persona en su condición humana, que es lo que nos corresponde a nosotros formar, pero no solamente saber, formar como persona, y como persona le demanda una serie de aspectos que se debe desarrollar. Hay un foro habilitado ahí para que todos los pares puedan escribir lo que se ha solicitado.
¿verdad? Entonces agradecería que colocaran ahí las opiniones de todos los pares en el foro que ya está habilitado en el campo, ¿sí? Bueno, entonces no sé si hay alguna duda. Si no lo hay, pues les deseo un feliz provecho y una feliz tarde. Gracias, Liz. Feliz tarde. Igualmente, Josué. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Diana. Igual, Margarita. Feliz tarde. Gracias, Clelia. Gracias, Clelia. Licenciada, tengo una pregunta. Dígame, Carla María. ¿Lo vamos a subir las dos, las que participamos en pareja? Solo una. Muy bien. Carla, solo uno, pero tiene que aparecer el nombre del par ahí también, ¿verdad? Ah, vaya. Ok, gracias. Sí, tiene que aparecer el par con el quien aparece, con quien han trabajado. Ok, gracias, Lick. Cuídese. Pase feliz día. Igualmente, Dagoberto. Lick, en ese apartado pondríamos lo que hicimos, lo que hemos explicado. Exactamente. Sí, Nelcy. Ok. Lick, ¿de qué horas a qué horas estaría habilitado? No, fíjese que ahorita esa es la ventaja del foro, está abierto. Va a estar abierto, no tiene limitación, pero sí debe de aparecer la opinión. Bye. Gracias, feliz tarde, Lick. Igualmente, Clarisa. Gracias. Adiós, Lick. Feliz tarde. Adiós. Igualmente, Sadi, Isis. Adiós, Lick. Feliz tarde. Igualmente, Alexandra. Buen provecho y feliz tarde. Igualmente, Flor Evelyn. Feliz tarde, Lick. Igualmente, Nabil.